Ramón Ábalos, él es de la Central Nacional de Trabajadores. Esta semana, ya casi al terminar la semana, salta la noticia de cada junio, probablemente cada 2 años, se hace el normal ajuste del salario mínimo. ¿Cómo se hace? Por decreto presidencial se conformó lo que se conoce como el Consejo Nacional de Salario Mínimo, que está integrado por 3 personas. La directora del trabajo, que es la que preside el consejo, un representante de los trabajadores, que es el señor Ábalos, y un representante de los empleadores. Y ellos tienen una fórmula allí, sacan cuánto se desfasó el salario y cuánto tendría que subir. Y este año la fórmula salió, sugiere un eventual empate técnico. Incremento de 15.800, Víctor. Empate técnico. Sí, 15.800. Pero le vamos a preguntar a él si eso se va a firmar, finalmente va a subir eso, van a dejar pasar este año. Le vamos a preguntar a él. Gracias por acompañarnos, Ramón. Muchas gracias. Muy buenos días para el panel aquí. Hola, Ramón. Mucho gusto. Bueno, es importante aclarar un poquito cómo viene funcionando el Consejo de Salario Mínimo. Como usted mismo estaba diciendo, fue creado por decreto en este caso, amparado en la ley 213 del Código Laboral que tenemos vigente. A partir del 2016, este artículo donde se tenía por lo menos como índice para poder hacer reajuste era llegar a una inflación de 10%, más o menos. Después de mucha lucha de todos los trabajadores en sí, ¿verdad?, y de las organizaciones sindicales, en una mesa de trabajo pudimos llegar a partir del 2016 a la modificación de ese artículo basado en la ley que acá tengo, que es la ley 5764. A partir de esa ley, la CONASAN tiene la posibilidad, o mejor dicho, en forma imperativa, por la ley, es de reunirse anualmente para poder analizar, en este caso, el IPC proveído, por supuesto, por el BCP. IPC sería el índice de precio del consumidor, ¿verdad? Que es justamente el que da la inflación en sí con respecto a la canasta básica familiar y todos los índices que el Banco Central tiene como referencia para el reajuste, en todo caso, para nosotros, ¿verdad? Tenemos historialmente, ¿verdad?, de que el salario mínimo, en base a las leyes anteriores, en este caso, perdón, al artículo, y que fue modificado por esa ley, costaba mucho llegar a los 10%. Entonces, desde el 2006 para arriba, ¿verdad?, era prácticamente las reuniones hacíamos cada 2 a 3 o a 4 años, inclusive llegábamos para poder llegar en la cuestión de los 10% de inflación. A partir de esto, como dije al principio, imperativamente sí o sí tenemos que reunirnos. La vez pasada tuvimos la reunión, después del informe que ha proporcionado el BCP, con respecto al índice del precio al consumidor, que nos decía que existía una variación interanual de 0,7%. Para particularmente como representante de los trabajadores, yo planteo en el Consejo de Salario Mínimo de que ese 0,7%, que equivale a 15.350.000 guaraníes, va a ser muy ínfimo, aparte de las complicaciones que le va a traer al trabajador o mismo a la sociedad misma, ¿verdad? Nosotros tenemos una cultura acá en Paraguay de que anunciar nomás el reajuste de un salario mínimo empieza la cadena de reajuste de los precios prácticamente, ¿verdad? Entonces, planteé yo de que esto no va a ser muy beneficioso para todos por la razón de que concominantemente de lo que estoy manifestando respecto a la cadena de suba que puede haber en este sentido. El salario mínimo, el jornal, ¿verdad?, en este caso está indexado por muchas leyes que justamente nosotros conocemos normalmente, que son las tasas, los impuestos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, de un principio, los trabajadores en reuniones hemos manifestado de que se tiene que desindexar el jornal del trabajador, en este caso, para esas leyes en especial, ¿verdad? Hemos planteado inclusive en los índices
del precio al consumidor o la canasta básica de familiar, ¿verdad? De que dijimos de que hay índices para el BCP, que son más de 400, ¿verdad? Que no refleja la realidad del trabajador que gana realmente el salario mínimo. Por eso hemos dicho siempre de que se tiene que quitar realmente los índices reales de la canasta básica familiar para un trabajador. ¿Por qué? Porque cuando BCP realiza estos estudios, incluye a todo, trabajador, empresario, media, alta, de todo, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser más perjudicado siempre en esa ecuación? Sí. Es el trabajador. Entonces, nosotros planteamos siempre de la mesa de trabajo de que se tiene que quitar ciertos índices y ajustar a la realidad del trabajador. Entonces, lastimosamente no hemos tenido todavía respuesta a eso. Y hay otra cuestión también que es muy importante, que nosotros como trabajadores siempre hemos manifestado y siempre hemos sostenido de que el BCP como órgano, en este caso o sea, como política que tiene, es la de mantener la economía sobre todo y de que no se dispare, ¿verdad? Creemos de que no tendría que ser digamos, el que da, en este caso, la última palabra en cuanto a lo que es para el reajuste. Ramón, ¿cuánto es